Muchas gracias a ICJ por la invitación. El día de hoy vamos a dar lugar a un tema interesante que ha tenido modificaciones de manera recientes y ha incidido mucho también en lo que es la jurisprudencia. De repente en estos momentos no se visualiza tanto este tema de la presunción pateris y en realidad su debilitamiento que ha tenido lugar en el sistema normativo. Pero, sin embargo, podemos ya ir viendo cómo se ha ido esto resolviendo en nuestra jurisprudencia. Vamos a entrar entonces a la diapositiva. Y en esta diapositiva yo he querido poner mucho énfasis en que detrás de la afiliación siempre lo que está resguardándose es la identidad. O sea, una cuestión primera que tendríamos de repente nosotros que determinar es que jurisprudencialmente hablando, cuando se alude a filiación, se alude a identidad. Y esto está claro, ¿no? O sea, en realidad está claro que es ese sustento, más aún si es que nosotros estamos refiriéndonos con mucha fuerza a esta condición del niño como sujeto de derechos, y en esta condición de sujeto de derechos tiene, al igual que toda persona, el resguardo de su derecho a la identidad como derecho genérico, ¿no? A resguardar. Y lo que existe finalmente en lo que establecemos nosotros en la ley como instituciones filiatorias, o sea, filiación, vínculo jurídico paterno filial, que tiene su origen en un reconocimiento voluntario o forzado, en realidad no son más que las estrategias legales para garantizar el derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes. Y también saber que no es posible resguardar, la identidad en estos procesos de filiación si es que antes no recordamos lo que es un principio jurídico de la especialidad que tiene mucha relevancia, dada en la normativa y también, digámoslo así, en la doctrina. Estamos refiriéndonos al interés superior del niño. Acá he puesto la sentencia del Tribunal Constitucional 04509-2011, que hace referencia finalmente a lo que nos compromete el interés superior. El Tribunal Constitucional nos dice, en muy resumidas cuentas, lo que se quiere enfatizar con el principio señalado es el interés prioritario que subyace tras toda medida o decisión adoptada por el Estado y sus órganos cuando del niño o del adolescente se trata. Dicho interés, como es obvio suponer, no se traduce en una simple concepción enunciativa, sino que exige por sobre todo la concretización de medidas y decisiones en todos los planos. Entonces, dos cuestiones fundamentales. El interés prioritario. El interés superior del niño es un interés prioritario que subyace a toda decisión dada por el Estado y sus órganos, es lo primero. Y lo segundo es que estamos refiriéndonos a que no es una concepción enunciativa. O sea, no basta con enunciar el interés superior del niño para creer que éste válidamente ha sido aplicado, sino que hoy en día la exigencia es que las decisiones judiciales puedan expresar medidas y decisiones en todos los planos que terminen favoreciendo el resguardo de derechos de los niños como una prioridad. Así nos lo dice entonces el Tribunal Constitucional. Estas últimas, como regla general, gozarán de plena legitimidad, o sea, estas medidas y decisiones, o sustento constitucional, en tanto sean adoptadas a favor del menor y el adolescente y no en su perjuicio. Lo que supone que de presentarse casos en los que sus derechos o intereses tengan que verse afectados por alguna razón de suyo justificada, deberá el Estado tratar de mitigar los perjuicios hasta donde razonablemente sea posible. O sea, en otras palabras, el Tribunal Constitucional está partiendo de que los derechos de los niños no son derechos absolutos, sino que son derechos relativos y por lo tanto posibles de ser afectados, pero que esa afectación tiene que ser una afectación justificada.
Una cuestión, pues, importante a tener en cuenta, ¿no? Es que se tiene que afectar estos derechos, dice el tribunal, pues, evitando en la mayor medida perjuicios, o sea, hasta donde sea posible en el niño. Esto tiene que ver, a su vez, con lo dicho con la ley 30.466, que sabemos nosotros que es muy posterior, que es el 17 de junio del 2016, que entró en vigencia, que refiere pues al interés superior del niño y luego su respectivo reglamento, en el cual está claramente establecido que todas las decisiones judiciales son decisiones que tendrán que estar debidamente motivadas, según este principio también constitucional de la motivación de las sentencias, para que sea válidamente aplicado el interés superior del niño. No bastará entonces, tal como nos decía el Tribunal Constitucional, y reitero en esto, con mencionar al interés superior del niño en la sentencia, sino que es fundamental que sea motivado, es decir, que el juez no pueda sustentar en su sentencia por qué es que su decisión se ajusta al interés superior del niño. A su vez también, ¿no? Tenemos aquí esta casación 3009-2016, que dice: el artículo 9 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes no es una simple declaración de intenciones de carácter abstracto e indeterminado, sino constituye una regla jurídica de aceptación universal y de obligatorio cumplimiento por parte de los estados aceptantes, la sociedad y la comunidad y la familia, a fin de lograr la mayor cautela de los derechos de los más vulnerables, más aún si estos derechos son de conocimiento de órganos jurisdiccionales. Cuestión fundamental de esta Ejecutoria Suprema del 2016 es referirse, pues, en principio, a lo que por mucho tiempo estaba en cuestión. Si el interés superior del niño era un enunciado de carácter abstracto o un principio de carácter abstracto, digámoslo así, en el sentido de que no permitía su concretización en las decisiones. Y esto pues quedaba finalmente al criterio o la valoración, o digámoslo a la discrecionalidad del actor de administración de justicia. Hoy en día está claro, entonces, que la aplicación del interés superior del niño no tiene un carácter propiamente indeterminado, sino que la concretización siempre será el resguardo de derechos en los niños y adolescentes. El contenido del interés superior del niño son los derechos de estos, y que son de obligatorio cumplimiento. Un tema también importante es considerar que el interés superior del niño no queda a criterio del juez el considerarlo o no, sino que el interés superior del niño, como lo dice también Miguel Sillero, es un principio de obligatorio cumplimiento. O sea que siempre el juez ha de valorar la posibilidad de que sus decisiones resguarden el máximo de derechos en los niños y adolescentes. O sea, la mira es esa, el resguardar el máximo de derechos en los niños y adolescentes en cualquier decisión que se adopte con respecto a ellos. Vamos entonces nosotros progresivamente brindándole cada vez más contenido entonces a lo que ahora es conocido como un principio, como un derecho y como una norma de procedimiento, como es el interés superior del niño, según la ya mencionada norma, la 30466. También, pues, habíamos dicho que en realidad no estamos hablando de los derechos de los niños como derechos de carácter absoluto. O sea, es posible la afectación de sus derechos, pero en aras de tomar decisiones que resguarden mejor su condición de sujeto de derechos. Nos puede esto en realidad parecer algo extraño, ¿no? La forma como lo estamos indicando, pero es fundamental saber que sí es posible limitar derechos en los niños para resguardar derechos en ellos que tengan primacía o prioridad. Esto sucede mucho cuando estamos resguardando el derecho a la integridad, y este derecho a la integridad entra en conflicto o colisión
con su derecho a vivir con su familia. O sea, tenemos que nosotros tomar una decisión en resguardo de este derecho fundamental a la integridad y muchas veces limitar el derecho al niño a convivir en su familia. Esto, pues, es una forma de aplicar el interés superior del niño, pero también tener en cuenta que los derechos de los niños o sus intereses tienen que hoy en día armonizar, se dice, con los derechos de otros miembros del entorno familiar. Esto está en la Casación 4881-2009. Dice, siendo así, debe tenerse en cuenta que la calificación del superior en modo alguno implica desconocer los intereses de otros componentes del grupo familiar, pues los requerimientos del niño deben armonizarse con las necesidades de toda la familia dentro de una lógica de integración. Se trata de determinar la preeminencia de los derechos de la infancia en su confrontación con otros derechos que puedan menoscabarlo o desvirtuarlo, o respecto de normas o disposiciones de las que pueda resultar tal situación. Entonces, acá en esta ejecutoria suprema, lo principio que se nos plantea es no desconocer que hay otros intereses, además de los intereses de los niños. Y si hablamos, por ejemplo, de estos procesos de filiación, vamos a encontrarnos que muchas veces hay varios intereses a considerar. Puede haber la existencia de un padre legal, que es el marido de la madre, puede darse la existencia de un padre biológico, que es la relación extramatrimonial de la madre, el interés de la propia madre y los intereses del niño. O sea, estamos hablando nosotros de una armonización de intereses en los cuales, como nos plantea la Ejecutoria Suprema, y esto coincide plenamente con la misma, pues, nominación de este principio jurídico, se debe considerar que lo prioritario son los derechos de los niños. Lo prioritario en todas las decisiones, en todas las confrontaciones o conflictos de derechos, lo prioritario será velar por la maximización de resguardo de derechos en los propios niños. Habiendo entrado pues ya de manera muy preliminar, digámoslo con algunas sentencias, porque en realidad sí, continuamente se cita el interés superior del niño en las decisiones que tienen que ver con el resguardo de sus derechos, vamos a pues mencionar lo que nos dice el Tribunal Constitucional en relación a la identidad. La identidad es el derecho de todo individuo de ser reconocido estrictamente por lo que es y por el modo como es. El derecho a ser individualizado conforme a determinados rasgos distintivos. Y acá el Tribunal Constitucional pues nos hace referencia a un carácter objetivo y a un carácter subjetivo de la identidad. El carácter objetivo son nombres, seudónimos, registros, herencia, genética, características corporales, mientras que el componente subjetivo tiene que ver con la ideología, la identidad cultural, los valores, la reputación, etc. Interesante, pues, esta clasificación que hace el Tribunal Constitucional en miras, pues, de mostrarnos la complejidad de lo que implica aludir a este derecho fundamental. A lo cual nosotros tendríamos, a su vez, que ir precisando, porque una cosa es hablar del derecho a la identidad en términos genéricos, como un derecho fundamental atribuible a cualquier persona, y otra cosa es hablar del derecho a la identidad en niños y adolescentes. Y vamos a encontrar ahí, pues, vamos a encontrar con algunas diferencias importantes. En primer lugar, pues, la identidad es un derecho genérico, o sea, es un derecho en el cual al niño también tenemos que resguardar, al igual que con su condición de persona, ¿no? Pero, sin embargo, hay un componente en el derecho a la identidad que tiene lugar en la valoración que se hace de su resguardo, en las decisiones judiciales y en la propia normativa. Aquí, por ejemplo, tenemos en la normativa internacional un componente que ustedes fácilmente lo podrán detectar. Se habla del derecho a la identidad en estos términos. Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad y el nombre.
Y luego refiere y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Las relaciones familiares. Las relaciones familiares es ese componente específico del derecho a la identidad en los niños. Y vamos a encontrarnos nosotros, pues, como vamos a citar algunas jurisprudencias el día de hoy, vamos a encontrarnos que, pues, hay componentes de la identidad que también pueden entrar en conflicto, colisión, y las cuales son necesarios resolver en aras del interés superior del niño. Hoy en día el interés superior del niño se asemeja a una regla de ponderación, en lo que refiere a su aplicación. O sea, el interés superior del niño tiene digámoslo, su máxima expresión cuando hay conflictos de derechos en el propio niño o del niño con respecto a terceros. Y en donde en aplicación del interés superior del niño tendremos que valorar cuál es la decisión que mejor garantiza el desarrollo integral de este. Entonces, cuando hablamos de la identidad, cuando hablamos de la afiliación, ¿no? Que en realidad la afiliación es el mecanismo a partir del cual podemos resguardar hoy en día en la identidad de los niños, pues vamos a encontrar que continuamente hay dos temas en discusión, o hay dos temas que tienen mucha relevancia en relación a la identidad. Uno de ellos es la identidad, se alude a la identidad biológica, esa verdad biológica a la cual nos refiere la doctrina alemana, ¿no? O sea, que toda persona tiene derecho a conocer quiénes son sus padres, conocer su origen biológico. Pero también tenemos otro componente de la identidad que es el de las relaciones familiares. El conocer quiénes son sus padres en realidad es una cuestión que compete a todo individuo, no importa la edad que éste tenga, a tal punto que los procesos de filiación no prescriben. En cambio, cuando hablamos de las relaciones familiares, estamos aludiendo pues a un componente que tiene que ver con el desarrollo del niño. El niño adolescente se desarrolla en un entorno y ese entorno va pues generando en estos ciertas particularidades o rasgos distintivos con respecto a las demás personas. Y eso es claramente identificable cuando nosotros podemos identificar en las familias, pues qué, o sea, creencias, hábitos, costumbres, ¿no? Eso va marcando las diferencias entre una familia y otra y se va construyendo a partir de esta interacción continua del niño con sus miembros de su entorno, su identidad. Eso tenemos que, bueno, esta definición del derecho a la identidad contenido en el artículo 8º, numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y también sería bueno revisar el artículo 7º de la Convención, ¿no? Que esta refiere, pues, adicionalmente, que los niños tienen derecho a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. Eso lo dice el artículo 7º de la Convención cuando refiere a la identidad. El artículo 8º lo que hace es ser mucho más explícita en relación a este componente de las relaciones familiares. Pero vemos entonces que la Convención refiere a distintos componentes de la identidad aquí claramente establecidos que nosotros conocemos según el aporte pues de Carlos Fernando Cesarego como lo que es la identidad estática y la identidad dinámica. La identidad estática es aquella que tiene que ver, por ejemplo, con conocer su verdad biológica. La identidad dinámica tiene que ver con esas relaciones familiares que van forjando una identidad distinta. Cuando leemos nosotros el artículo 6º del Código de Niños y Adolescentes, ahí descubrimos que en realidad lo que se refiere es que los niños tienen derecho a conocer a sus padres y llevar sus apellidos. Bueno, conocer a sus padres y llevar sus apellidos tiene que ver ahí, pues, por lo que vemos, con lo que es esa verdad biológica, pero también esa verdad legal, que se manifiesta en una partida de nacimiento y en donde se busca que coincida entonces la verdad biológica con lo que es esta relación filial legal, ¿no?
También la Corte, pues, y es un tema interesante, este de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo ha aportado a este tema de la identidad? En primer lugar, nos ha situado en la opinión consultiva número 17. Esta opinión consultiva tuvo lugar cuando a la Corte, ¿no?, se le pregunta sobre el contenido del artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué? Porque ahí se refería al deber de protección del Estado a los niños. Y bueno, lo que se quería saber era cuáles eran las características de esta protección o su contenido, a la luz de que estábamos variando nosotros de una doctrina a otra, estábamos pasando de las legislaciones de menores, de la doctrina de situación irregular, a lo que ya pues es los códigos de niños y adolescentes, plena doctrina de la protección integral. Pero aquí lo que nos interesa es cómo esta nos aproxima también al derecho a la identidad, esta mirada de la Corte. Y bueno, sabemos muy bien que en realidad esta orientación de la Corte que se plasma en sus sentencias tiene para nosotros un valor constitucional. O sea, las sentencias de la Corte deben ser citadas en nuestros escritos judiciales para darle mayor sustento o fundamento. Pero acá lo que tenemos en esta opinión consultiva 17, en principio es una definición del interés superior del niño como un principio regulador que tiene su sustento en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo aprovechando su potencial. Cuestiones fundamentales relacionadas al interés superior del niño con el resguardo de su dignidad al tratarse de sujetos que se encuentran en una etapa de crecimiento, desarrollo distinta a la del adulto, y en la necesidad también de vincular el interés superior del niño con su desarrollo integral. El desarrollo integral también es un derecho específico de los niños y bueno, en realidad siempre se relaciona el interés superior del niño con este desarrollo. También la opinión consultiva hace referencia a la identidad y lo dice en estos términos. Refiere que la identidad a la preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones son elementos fundamentales para la evaluación y determinación del interés superior del niño mediante un equilibrio objetivo. Es decir, la identidad, con lo que veníamos conversando, aquí también se hace manifiesto con lo dicho por la Corte, tiene que entenderse intrínsecamente con el entorno familiar, con las relaciones familiares. Y entender, pues, que esto tiene intrínseca relación con el interés superior del niño. Además, se ha referido de manera extensa a los derechos del niño y a la protección de la familia. El niño tiene derecho a vivir con su familia, la cual debe satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. O sea, reitero en esto, el derecho a la identidad en los niños refiere el resguardo de su derecho a vivir en su familia, en una familia, ¿no? En principio se esperaría en su familia, pero en todo caso también es importante saber cómo es que la vivencia del niño en una familia genera una posesión constante de Estado y cómo una posesión constante de Estado, o sea, cómo esta vivencia diaria, cómo estas relaciones continuas generan también un reconocimiento legal a punto de otorgar filiación. Recordemos nosotros que en los procesos de declaración de filiación, ¿no? Esto está en el artículo 402 del Código Civil. Están dichos ahí una serie de supuestos por las cuales se puede tener una declaración judicial de paternidad. Y ahí está visto también cuando el niño haya estado bajo el cuidado, haya estado bajo lo que es esta figura de la posesión constante de Estado, al cuidado de esta persona que justamente se le requiere que se declare paternidad. Y en ese sentido, entonces, habiendo visto nosotros todo lo que es justamente esta mirada pues, preliminar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es importante que nos detengamos en, por ejemplo, en este caso Formerón versus Argentina, que seguramente ustedes también lo han visto, y que quisiera enfatizar con ustedes para que veamos qué es lo que puede ser utilizado, pues, en lo que son nuestros escritos judiciales, o sea, los argumentos, la fundamentación. Acá tenemos nosotros algunas cuestiones, decimos, fundamentales. En este caso se reiteran algunas cuestiones medulares de la especialidad.
La Corte, ¿no?, Interamericana de Derechos Humanos reitera que la protección de la familia y los derechos de los niños deben interpretarse a la luz del Corpus Juris Internacional de Protección de los Niños y Adolescentes. Es decir, todo lo que refiere al resguardo de derechos de los niños, y acá se pone su protección, tiene que estar regido, entendido que nos rige toda la normativa de derechos humanos. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de los derechos de los niños no tenemos que circunscribirnos, ¿no?, o limitarnos a lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito internacional, sino a ellos les ha aplicado todo el corpus juris internacional, todas las declaraciones en materia de derechos humanos, todos lo que son los pactos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos, en fin, todas las normativas internacionales que conocemos les son aplicables a ellos también, en su condición de personas. Y por lo tanto, ¿no?, esto permite, dice, definir el contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado al analizar los derechos de los niños. Claro, ¿qué es lo que da contenido a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución? Esto lo tenemos justamente en una disposición complementaria y transitoria de la Constitución. Lo que da contenido a los derechos fundamentales son los propios tratados de derechos humanos. Si queremos entender el derecho a la identidad de los niños, pues tenemos que dar lectura a ¿qué? Acá hemos hecho hace un momento una lectura a lo que es el artículo 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ambos artículos que están en tratados de derechos humanos dan contenido a los derechos, al derecho fundamental de la identidad establecido constitucionalmente en el artículo 2º, numeral 1, y de esa manera, pues, podemos nosotros, en nuestros escritos, dar sustento a lo que es el derecho a la identidad. Otra cuestión también importante, ¿no?, dicho en el caso Formerón versus Argentina, es que los niños y las niñas son definidos como sujetos titulares de derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y destinatarios de las medidas de protección especial recogidas en el artículo 19, cuyo contenido corresponde a cada caso concreto y que involucra al Estado, a la familia, a la comunidad y a la sociedad. O sea, en otras palabras, los niños y las niñas, ¿no?, son definidos entonces, se dice, como sujetos titulares de derechos. Ya no estamos viéndolos como objetos de protección, sino son aquellos que se es reconocido en la normativa internacional, en este Tratado de Derechos Humanos con efecto vinculante, con rango constitucional para el Estado peruano. Eso es definido en nuestra normativa interna, sujetos titulares de derechos, esos derechos genéricos y específicos que hemos hecho mención, establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y destinatarios de una protección especial. Y finalmente, nos dice la Corte, en el caso Formerón versus Argentina, que la determinación en interés superior del niño, en el caso de cuidado y custodia de los hijos, debe incluir la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño. O sea, debe incluir todo lo que es en aras del interés superior del niño, pues al momento que se determina el tema de la tenencia, no tenemos que justamente nosotros tener cuidado de evaluar esos comportamientos de los padres y ver el impacto que podrían tener en la dinámica familiar y en el desarrollo de los niños. Por eso dice, en base a eso, ¿no?, se entiende que los daños o riesgos debían ser reales, probados, y no especulativos ni imaginarios. Por lo tanto, se dice que para poder limitar la autoridad parental, no es admisible especulaciones, presunciones o estereotipos. Vamos a entrar un poco a entender mejor esto. Nosotros en el caso Formerón versus Argentina, en la Corte, pues, que es ilustrativo para cualquier caso que llevemos, es importante que partamos de cuáles fueron las normas que se indicó que se infringió en este caso. En primer lugar, el artículo 17, que habla, pues, de la protección de la familia, el artículo 19, que alude a la protección especial, ¿no?, que son beneficiarios todos los niños. Esto contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y también tenemos referencia al artículo 8º de la Convención. El artículo 8º de la Convención, pues, es el artículo que acabamos de leer,
que refiere al derecho a la identidad y las relaciones familiares. El artículo 9 de la Convención es el que refiere a que los niños no pueden ser separados de sus padres. El artículo 18 es el que refiere a las obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza de los hijos. Entonces, y el artículo 21 también esa línea con respecto a todo lo que refiere a la protección de la familia, la dinámica de niño, una dinámica familiar. Lo que se planteó que en el caso Formerón versus Argentina no se cumplió con el requisito de la excepcionalidad de la separación, porque se indicó que para la guarda judicial y la posterior adopción no se tuvo en cuenta la opinión del señor Formerón en relación de cuidar y de no continuar separado de su hija. Vamos a hablar del caso justamente para que lo entendamos mejor. ¿Qué nos dice en este caso la Corte en relación a la afectación del derecho a la identidad? Lo que tenemos es, pues, un caso que llegó justamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual el señor Formerón no fue comunicado, no se le informó preliminarmente de su paternidad. Esta se le ocultó. Y luego la madre toma decisiones con respecto a la niña para entregarla en adopción. Lo que hace el padre, el señor Formerón, a lo largo justamente o sea, a partir de que tuvo conocimiento que tenía una hija, es tratar de establecer un vínculo con ella, es tratar de acercarse a su hija y de también tener, pues, finalmente el ejercicio de lo que implicaba una patria potestad luego de su reconocimiento. Pero lo que se dio en la práctica es que los agentes estatales dificultaron esto. Y a la hora de la verdad, el señor Formerón no tuvo la posibilidad de tener un contacto temprano con su hija. Acá tenemos algunas afirmaciones interesantes. Dice, la niña ha sido privada de acceder a su identidad, ¿no? Que es una información importante para su desarrollo y vínculos con su familia biológica. Esto por no haberse posibilitado un régimen de visitas oportuno al padre. O sea, la niña también desconoció hasta ya justamente entrada prácticamente su pubertad, que ella tuviera un papá, ¿no? Ella vivió en un entorno desconociendo totalmente esta situación. Las relaciones familiares y los aspectos biológicos, ¿no? Acá, en el caso Formerón, la Corte hace referencia a estos dos componentes que hemos nosotros aludido, las relaciones familiares y los aspectos biológicos como componentes sustanciales del derecho a la identidad. También la Corte conceptualizó el derecho a la identidad. ¿Y cómo lo hizo? Dijo que es el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en la sociedad. Y en tal sentido comprende varios derechos, según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Y acá pues también indicaba que la identidad se encuentra íntimamente ligada a la persona, es su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Y dice, pues, no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pero es de especial importancia durante la niñez, ¿no? El tema claro, hemos dicho, el derecho a la identidad no es un derecho propiamente específico, es un derecho genérico, es un derecho que nos corresponde a todos nosotros, ¿no? Y que tiene que ver, tal como lo plantea acá la Corte, con la individualidad, con la vida privada, con la experiencia histórica de convivencia familiar y la biológica que tiene que ver finalmente con este parentesco consanguíneo, con esta prueba de ADN, que nos muestra que tenemos ahí pues un vínculo sanguíneo importante. Luego también en la Corte hace una referencia al derecho a la identidad y las relaciones familiares. Dice que justamente la identidad implica el disfrute mutuo de convivencia entre padres e hijos como elemento fundamental
de la vida de familia. En la Corte no se encuentra determinado a un concepto cerrado de familia, ni tampoco a un modelo de la misma. Es una cosa importante, se hace referencia a distintos tipos de familia. El término familiares debe entenderse en un sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. Y una cuestión también a la que hizo referencia es que, bueno, claro, la cuestión es de que se privilegió, según los agentes estatales argentinos, la vivencia de la niña con este matrimonio que la tenía bajo su cuidado. Y lo que se argumentó es que el señor Formerón iba a ser con la niña una familia monoparental y que en realidad esto terminaba pues, no, en realidad si se tenía que sopesar, si a la niña le entregaban a un matrimonio, le entregaban al padre, tenían que preferir al matrimonio y no al padre, a pesar de que este tenía con la niña vínculos biológicos, ¿no? Y lo que nos plantea la Corte es que no hay nada que confirme que las familias monoparentales no puedan brindar cuidado, sustento y cariño a los niños. Luego dice, los niños tienen derecho a vivir con su familia biológica, siendo un elemento fundamental de la vida familiar, mientras que las medidas internas que lo impiden constituyen una injerencia en este derecho protegido por el artículo 17, ¿no? O sea, artículo 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos refiere a la protección de la familia. O sea, acá la Corte le da mucha importancia a la verdad biológica, al vínculo con la familia biológica. Le da mucho peso a ello. Y luego dice, el otorgamiento de una guarda civil y posterior adopción con oposición al padre biológico y sin cumplir los requisitos legales es una restricción ilegítima del derecho a la familia. Entonces, bueno, en realidad, en materia de derechos humanos, sabemos nosotros muy bien que existe una indivisibilidad, interdependencia de los derechos. Pues cuando hablamos de los niños y adolescentes, esto se ve mucho más acentuado. Estamos hablando del derecho a la identidad, pero también estamos hablando del derecho a la familia de los niños. Ahora, ¿a cuál familia priorizar? ¿A la familia con la cual se tiene vínculo biológico o aquella que más bien, pues, con la cual se tiene un vínculo de relaciones continuas, que justamente estas relaciones parentales que ayudan a que el individuo vaya también marcando sus diferencias con respecto a los demás? Ambas son importantes, ¿no? Ambas, y ahí lo que vamos a encontrar nosotros en lo que vamos a pasar a analizar casos ya también de ejecutorias supremas en el Perú. Lo que se fijó finalmente en este caso Formerón versus Argentina es una responsabilidad del Estado argentino porque dejó pasar mucho tiempo. O sea, nos encontramos nosotros finalmente con el incumplimiento de un principio que es la diligencia, la debida diligencia. Y este principio de la debida diligencia implica lo necesario que es responder a prontitud estos casos. Porque si es que no se toma pronto decisión en relación a con quién el niño va a convivir, pues vamos a nosotros terminar priorizando una familia frente a la otra. Y al final nos vamos a encontrar con que tenemos que resguardar ya los vínculos familiares generados en el niño, ese apego, esa estabilidad emocional lograda con una determinada familia. Y vamos a postergar, como sucedió en este caso, lo que era su verdad biológica. Acá lo que primó en este caso fueron la identidad relacionada a relaciones familiares. Porque eso, por la demora de los agentes del Estado, eso fue lo que se dio. O sea, la niña terminó afianzando este vínculo con las personas que lo criaron, en las cuales no tenía ella un vínculo biológico. El padre biológico terminó siendo postergado, no porque este hubiera sido una persona irresponsable o poco afectiva, no, por el contrario, fue un hombre que buscó en todo momento una cercanía con su hija al punto de solicitar a las autoridades judiciales argentinas un régimen de visitas. Pero esto pues no fue, no prosperó y por lo tanto al final la autoridad argentina tiene que pronunciarse a favor de quién, a favor de las personas que convivieron
con la niña en todo ese tiempo. Dice, por eso se plantea, el mero transcurso del tiempo en casos de custodia de menores puede constituir un factor que favorece la creación de lazos con familia tenedora o acogedora. En la medida que se origina un carácter irreversible e irremediable de la situación de hecho, y asimismo volverlo perjudicial al interés superior del niño y los padres biológicos. En el caso, las autoridades incurrieron en una serie de retardos que se terminaron constituyendo en el sustento de las decisiones. Se incumplió la diligencia excepcional. La particularidad del caso se basa en el tiempo que estaba transcurriendo. Podía generar efectos irreparables en la situación jurídica de las partes, en consideración del interés superior del niño. La Corte advierte que en esos casos como este, la responsabilidad de acelerar el caso recae en las autoridades judiciales, en base al deber de especial protección en relación a la niña por su condición de menor de edad y no en la actividad procesal del padre. Y también, pues, agregó, la Corte ha establecido que no es posible alegar obstáculos internos. Qué interesante este tema que tiene que ver mucho también con nuestra realidad. Nosotros, quienes justamente estamos involucrados en procesos judiciales, acompañando a nuestros patrocinados, sabemos de las grandes trabas y dificultades y demoras que existen. Y acá la Corte dice, la Corte ha establecido que no es posible alegar obstáculos internos, tales como la falta de infraestructura o personal, para eximirse de una obligación internacional. Así también el Tribunal Europeo ha establecido que una sobrecarga crónica de casos pendientes no es justificación para el retraso excesivo, dándose una exigencia mayor cuando el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo. De ahí la exigencia que sea resuelto en un plazo breve. O sea, eso tiene que ver mucho con lo que estamos conversando de filiación. O sea, cuando se discute finalmente, cuando se discute este tema de finalmente a quién se le va a otorgar, a quién se le va a otorgar justamente este vínculo jurídico, al padre biológico, al padre que cría, ¿no? Si es que hay justamente demora en las decisiones, si hay demoras en las decisiones, entonces estamos nosotros pues afianzando el vínculo con el padre o madre que cría, más no propiamente con el padre biológico. Y esto es una cuestión que vamos a verla entonces casi de inmediato cuando terminamos ya con este caso, ¿no? Y finalmente, entre los argumentos que fueron esgrimidos por las instancias nacionales, se encuentra que el padre no conoce a la hija. Y eso es lo que argumentaron, pues, en Argentina, ¿no? Dice, no le entregamos a usted, que es el padre biológico, la niña, porque no la conoce, no se encuentra casado, no se contaría con una madre, afectando la situación de la salud de la niña. Y bueno, lo que hace la Corte es observar que estas afirmaciones finalmente responden a ideas preconcebidas, finalmente sobre, dice, el rol que le corresponde a la mujer y al varón. Sin embargo, no se señalaron los riesgos reales y probados que se derivan del crecimiento de una niña en una familia monoparental. O sea, eso no se probó en ningún lado o ampliada, ni como la ausencia en la madre perjudicaría la salud mental y física de la niña. No sé si hasta ahí habría algún comentario o alguna pregunta de ustedes. Doctora, tenemos una consulta. La casación es 3009-2016. Sí, lo corregí, claro que sí. Ah, ya. Les indiqué que es obviamente la 2016, no podría ser la 2026. Así es. Listo, doctora. Esa es la única consulta de momento que tenemos. Gracias. ¿Habría alguna otra pregunta? Pareciera que no, ¿no? Parece que está claro. Y vamos a pasar entonces a lo que es la jurisprudencia nacional. Es importante que sepamos que a nivel jurisprudencial, todo lo que diga la Corte Interamericana, como sabemos, tiene para nosotros un carácter constitucional.
Por eso la jurisprudencia, tenemos que acostumbrarnos a que la jurisprudencia de la Corte Interamericana tiene que ser parte de nuestros escritos, tiene que ser parte de nuestras reflexiones jurídicas. En este caso, que vamos a entrar entonces en esta casación, la 2236-2017. Aquí justamente estamos nosotros, ¿no?, viendo cómo la conducta procesal de la madre para para no someterse a la prueba de ADN, ¿no?, para no ayudar al sometimiento a la prueba de ADN a su hijo. Acá hay una impugnación de paternidad, como vemos, y sabemos muy bien que la impugnación de paternidad, la prueba por excelencia es la prueba de ADN. Y acá la Corte Suprema se pronunció en este sentido. La máxima de la experiencia en estos casos nos ayuda a vincular el hecho indiciario con el hecho a probar, pudiendo concluir que a partir de la conducta procesal asumida por la madre del menor, que no se sometió a la prueba de ADN con la finalidad que no se pruebe con certeza si es o no hijo del demandante, lo que nos lleva a inducir que se presume que el menor no sería hijo del accionante. Miren qué interesante este tema, o sea, la valoración de la conducta procesal de la madre, que en este caso ha dificultado, obstruido, no ha asistido a lo que es propiamente pues la prueba de ADN, y con ello ha obstruido la posibilidad de que se conozca si era cierto lo afirmado por el padre que niega paternidad, en el sentido que no es su hijo. En este mismo caso, dice que los derechos fundamentales de los niños y adolescentes en cuanto se trata de su identidad, verdad biológica y a conocer a sus padres, representa un interés superior que debe prevalecer cuando se trata de conocer su identidad filiatoria, justificándose la inaplicación en caso concreto de las normas del Código Civil que impedirían establecer un verdadero origen biológico. Lo que vamos a encontrar es que efectivamente nosotros tenemos normativa que refiere pues a acciones que caducan, ¿no es cierto? Acciones de impugnación de paternidad, ¿no?, de hijo reconocido, sea matrimonial o extramatrimonial. Hay una diferenciación con respecto a los hijos, pues en una relación extramatrimonial es a los 90 días de haber conocido que no es su hijo. Y con respecto al hijo matrimonial es a los 90 días, pues, de su nacimiento, desde su nacimiento para impugnar paternidad. Y acá lo que vemos nosotros es que en este caso, pues se nos plantea, ¿no?, que tiene que verse, acá tiene que verse el tema de la identidad desde desde, sin importar el tema de los plazos de caducidad. O sea, los plazos de caducidad han pasado a segundo plano, eso lo vemos mucho en jurisprudencia, han pasado a un segundo plano cuando verdaderamente se busca privilegiar el interés superior del niño. No ha habido esa exigencia de estar dentro del plazo, en otras palabras. Y acá está claramente establecido que los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, en cuanto se trata de su identidad, verdad biológica y a conocer a sus padres, eso es parte de su interés superior. Y que finalmente, ¿no? O sea, acá el hecho de que hay un plazo establecido es una cosa que pasa a segundo plano cuando lo que se quiere es resguardar ese derecho fundamental a la identidad en el niño. Habíamos visto, pues, acá continuamos con la impugnación de paternidad. En el caso concreto, se tiene que la verdad biológica debe prevalecer sobre la verdad sociológica, ¿no? O sea, con quién ha convivido el niño mayor tiempo o viene conviviendo. Pues si bien el menor fue criado en el seno de una relación matrimonial, a la fecha de interposición de la demanda no existía un estado de posesión consolidado entre el menor y el demandante, en razón que éste ya no convive con la demandada ni con el menor, lo cual se corrobora por el hecho de que ambas partes procesales han reconocido que aquel ha entablado una demanda de divorcio por la causal de adulterio en contra de la demandada y tiene una nueva pareja con la cual ha procreado 2 hijas. O sea, claro, acá nos dicen,
hay un tema importante, o sea, si bien es cierto, este niño nació bajo la presunción pateriz y fue criado dentro de una dinámica matrimonial. Lo que se conoce es que al momento de interponerse la demanda, ya no vivía el niño con su padre legal. Y esto pues favorece a que, bueno, en principio tenemos nosotros, ¿no? Favorece a que pueda dejarse sin efecto la exigencia del plazo de caducidad. Ya esto no es exigible, este plazo de 90 días desde el nacimiento no se da dentro de los 90 días, ya no había posibilidades de accionar. Esto se planteaba antes, pero a la luz de la visión de interés superior del niño, a la luz del resguardo de este derecho a la identidad, acá se dice, ya este niño no convive con la madre no convive con el marido. Es más, o sea, si hasta está iniciando un proceso de divorcio por la causal de adulterio. Ambos ya han compuesto su dinámica familiar, tienen ya otras parejas, ya justamente la demandada tiene ha procreado 2 hijas con la actual pareja que tienen. Entonces, ¿por qué exigir que rija la presunción pateriz? Acá tendría que debilitarse con la posibilidad de una impugnación de paternidad. Ahora, haciendo un paréntesis, sabemos que hoy en día el decreto legislativo 1377 establece pues que la madre puede hoy negar la paternidad del marido. Eso sí es verdad, está dicho tal cual, ¿no? Pero habrán casos en los cuales no lo niega. Habrá casos en que sencillamente no se pronuncia al respecto y permite que su hijo aparezca finalmente como un hijo matrimonial y por lo tanto rija la presunción pateriz. Ante supuestos de esa naturaleza tenemos, como ven ustedes aquí, algo de jurisprudencia que nos puede ayudar. Esta es otra casación, este es de 2009, 2112. El derecho a la identidad del niño involucra también el derecho a conservar y preservar los nombres y apellidos de aquel que voluntariamente lo reconoció, por ser un rasgo distintivo de carácter objetivo que lo individualiza, ¿no? Los nombres y apellidos es un rasgo distintivo de carácter objetivo que lo individualiza y define. Lo que no desconoce el derecho que le asiste a quien efectuó el reconocimiento de impugnar la paternidad, pero debe hacerlo dentro de los plazos y la forma establecida por ley especial. El derecho a la identidad manifiesto en preservar el vínculo filial cuando el niño tiene 5 años de edad tiene primacía sobre la identidad biológica. En el caso no se persigue establecer quién es el verdadero padre del niño, sino establecer que el demandante no es el padre, lo cual lo perjudicaría, puesto que vería afectada su paternidad en la rama paterna, sin que exista en este proceso la oportunidad de conocer quién es su verdadero padre. Contrario a lo que veíamos en la casación anterior, que es más reciente, esta nos decía en su momento, estamos hablando pues ahí en la fecha 2009, que finalmente no podía, o sea, no se le otorgaba derecho a impugnar paternidad a quien reconociera al niño. Estamos hablando acá de un reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Han transcurrido 5 años, ¿no? Y bueno, se entiende, y por lo que se ventiló en el proceso, que en realidad esta persona supo que no era su hijo, pero sin embargo lo reconoció. Y después quiere hacer la impugnación y lo quiere hacer argumentando que este niño tiene derecho a conocer a su verdadero padre y que él no es su padre. Y en resguardo, pues, a este derecho que estamos conversando, ¿no? Del derecho a la verdad biológica, de conocer a sus padres y ser cuidado por ellos, veíamos, pues, a este padre impugnar paternidad de este hijo extramatrimonial.
pero le negaron de plano. Le dijeron, si este proceso favoreciera a conocer quién es el padre biológico, procedería. Pero en realidad lo que va a dar lugar es que se declare, ¿no? Finalmente, que no hay filiación, que no existe filiación con este niño de 5 años, pero no se va a poder establecer una nueva filiación para él. Y por lo tanto, este va a quedar totalmente desamparado. Y más aún, si es que estamos hablando de justamente conservar y preservar nombres y apellidos que lo individualizan y definen. Bueno, justamente ahí vemos nosotros otra orientación que se dio en su momento en relación a la jurisprudencia. Otra también más reciente, 2017. Dice, el plazo para negar el reconocimiento es de 90 días a partir que aquel tuvo conocimiento del acto. Al respecto, se debe advertir que en el caso sub materia también se vería involucrado el derecho a la identidad del menor. Por ende, sobre particular, esta Sala Suprema considera que en el presente caso se ha presentado un conflicto de normas que resultan aplicables al caso sublitis. De un lado, la norma constitucional, artículo 2, numeral 1 de la Constitución Política, que reconoce como un derecho fundamental de la persona el derecho a la identidad, y de otro, la norma legal, el artículo 400 del Código Civil, el cual establece un plazo de caducidad para negar el reconocimiento de menor, esto es, prescribe una clara limitación temporal para la investigación del verdadero vínculo paterno-filial de un menor, condicionándola a un determinado periodo de tiempo. De este modo, la norma menciona restringiría en determinados casos, como el presente, el derecho constitucional a la identidad del menor. O sea, las normas, o sea, como vemos nosotros, las normas que establecen plazos de caducidad pueden ser fácilmente, o sea, utilizadas en este sentido para justamente ejercer control difuso sobre ellas, porque restringen el derecho constitucional a la identidad del menor. ¿Cómo es que está aludiendo acá la Corte Suprema a este conflicto que se presenta entre lo dicho como de la identidad como un derecho fundamental y lo establecido en el artículo 400, ¿no? Que refieren a esa posibilidad de impugnar paternidad de hijo extramatrimonial? Lo que vemos aquí nosotros es que el artículo 2, numeral 1, como lo dijimos más temprano, que refiere al derecho fundamental a la identidad, su contenido es la Convención sobre los Derechos del Niño, es lo que revisamos. O sea, una cuestión para nosotros que estamos teniendo estos procesos de filiación y que resulta muy importante es que le demos el contenido del derecho a la identidad de los niños en lo indicado en el artículo 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y obviamente, al estar justamente en una suerte de conflicto, ¿qué es lo que tiene aquí que regir? Un control difuso. Y en ese control difuso, pues el plazo de caducidad no es aplicable. ¿Ven ustedes? Eso es importante. Y acá por eso se dice, respecto al derecho a la identidad del menor, se trata de una institución jurídica concebida no en favor de los padres, sino en interés de los hijos, para que a través de él se cumpla con la obligación constitucional de asegurar la protección y desarrollo armónico e integral del menor, y se garantice la vigencia de sus derechos. Entre ellos se destaca el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. La protección jurídica de su derecho a la identidad personal en su calidad de derecho humano esencial debe ser integral para comprender los múltiples y complejos aspectos de la personalidad de un ser humano. Entonces, en este caso, lo que se está estableciendo con claridad es que rige la verdad biológica. O sea, acá lo que se ha buscado es que rija la verdad biológica. Acá no ha interesado tanto que este niño finalmente esté o no al cuidado de su padre biológico, que se ha dado la presencia de este. Aquí lo que importó fue mostrar
que no existía vínculo biológico entre aquel que lo reconociera y el niño. Y justamente ya para ir terminando con esta última casación, dice, bajo este contexto normativo nacional, supranacional, doctrinario, ¿no? Es un poco un argumento adicional, perdón, del anterior. Dice, bajo este argumento normativo nacional, supranacional y doctrinario y jurisprudencial, se tiene que el derecho a la identidad se constituye en el que tiene toda persona a conocer quiénes son sus padres y a que jurídicamente se le reconozca como tales. No es otra cosa que la manifestación concreta del derecho que tiene todo sujeto a su propia identidad personal. Derecho que está reconocido en el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Estado, como un derecho fundamental a la persona y se encuentra vinculado con el principio del interés superior del niño, así como el derecho a la familia. Por ende, al ser un derecho, es un derecho consustancial a la persona humana, tiene carácter inalienable, perpetuo y oponible erga omnes. Por tanto, no admite límites de ninguna naturaleza, sean estos temporales o materiales. Pero es importante que sepamos, ¿no?, que en realidad esto tiene que ver mucho con una orientación de lo que estamos viendo de la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se está dando una valoración aquí en extremo a lo que es la verdad biológica, pero hemos dicho muy bien que la identidad no solamente se vincula con la verdad biológica, sino se vincula también con las relaciones familiares. Hubo un voto en contra en esta ejecutoria suprema. Y en ese voto en contra, lo que se indicó específicamente es que no tenía por qué necesariamente coincidir la verdad biológica con la verdad legal. No tienen por qué exigirse, son cuestiones distintas. Porque también sería entonces desconocer lo que hemos venido conversando, que son las relaciones familiares como un componente del derecho a la identidad. Acá tenemos otra, la casación 4976-2017. En esta hay ciertas particularidades bastante interesantes. Dice, siendo más bien que la conducta de los codemandados, o sea, estamos frente al padre biológico, el padre biológico que impugna paternidad al marido de la madre y a la madre, o sea, la demanda a la madre, pero impugna paternidad del marido de la madre. Dice, siendo más bien que la conducta de los codemandados es la que ha puesto en peligro el estado emocional del menor, ya que por un lado, la madre del menor le señaló que el demandante es su padre, habiendo permitido que conviva con él en las visitas que realizaba, y por otro lado ha permitido que siga manteniendo una relación paterna con el codemandado, lo que sin lugar a dudas trae confusión al menor. Los demandados son los que distorsionan la identidad del menor, y a fin de no seguir causándole mayor perjuicio y teniendo como base el interés superior de éste, se hace necesario que su identidad dinámica pues concuerde con su identidad biológica, y en este caso, en la medida que la madre, ¿no?, y finalmente el padre legal habían favorecido a este contacto del niño con su padre biológico, entonces lo que finalmente se decide en esta impugnación de paternidad de padre biológico es otorgarle a este la afiliación, ¿no? Se declara entonces, pues, fundada la pretensión de impugnación de paternidad y se le entrega la afiliación al padre biológico. El artículo, y bueno, y acá justamente también interesante saber cómo es que fue considerado el tema de la opinión, ¿no? Dice, en este caso estamos pues efectivamente con un niño que es llamado a declarar. Acá lo que recoge la Ejecutoria Suprema es lo dicho en el artículo 9 del Código de Niños y Adolescentes. Dice, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo en efecto señala que el niño tiene derecho a expresar su opinión libremente, agregando que debe tener en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Ahora bien, el niño ha sido escuchado, en la cual manifestó que su papá, ¿no? O sea, manifestó que a favor de su papá legal, de su padre, perdón, claro, a favor, o sea, determinó que su vínculo, que su afecto estaba en el marido de su madre, en su padre legal,
Y indicó también que conoce a su padre biológico que lo visita, ¿no? Pero lo que indica la Corte Suprema es que en realidad el juez debe atender que el juez tenga que escuchar la opinión del niño, no significa que tiene que hacer lo que éste manifiesta, sino que más bien bajo una apreciación razonada y en evaluación conjunta de todas las pruebas y situaciones existentes, tiene que tomar el juez la decisión que mejor se ajusta al interés superior del niño. Entonces, sí se apartó de la opinión del niño, ¿no? No fue esta recogida para el momento de tomarse una decisión, pero amparándose, pues, según lo indicado en el interés superior, en tratar de hacer coincidir, como lo dijimos, estas dos identidades. La identidad dinámica que tiene que ver con las relaciones familiares, con esas visitas del padre biológico, y el hecho de que éste sea su padre biológico, que tiene que ver con una identidad estática, que tiene que ver con ADN. Muy bien. No sé si habría alguna pregunta. Pareciera que estás. ¿Ahora sí funciona? ¿Sí? Sí, doctora. Lo determinante será siempre cómo se fundamenta, cómo se motiva el interés superior del niño. Ahora, lo que yo he tenido oportunidad de ver si es que últimamente se le está dando mucho mayor valor a la verdad biológica del niño. Lo cual, pues, en realidad hemos visto casos en los cuales la verdad biológica no termina siendo lo sustancial, sino que lo sustancial termina siendo con quién el niño se crió, con quién el niño creció, a quién el niño reconoce como su padre. Y esto es importante también en términos de lograr una estabilidad emocional para él y garantizar su desarrollo integral. Porque si el niño ha crecido reconociendo al marido de la madre como su padre, pues en realidad no importaría tanto este tercero que viene a impugnar paternidad. Lo que yo he visto anteriormente con más claridad, y yo esperaría que más bien la tendencia jurisprudencial continúe en este sentido, es que al tercero, o sea, es decir, a la relación extramatrimonial de la madre, al padre biológico del niño, se le ha otorgado la legitimidad para obrar, ¿no? Impugnando paternidad del marido de la madre cuando éste ha acumulado la pretensión de filiación. Y si éste solamente ha impugnado paternidad, no ha prosperado. Es importante entonces siempre abogar por la seguridad jurídica del niño, que no se traiga abajo lo que es pues su relación parental o lo que es su filiación, impugnándola, si es que no tenemos la certeza de poderla resguardar a la par, en este caso, con aquel que tiene un vínculo biológico con el niño, ¿no? Bueno, eso es justamente lo que quería reflexionar con ustedes, desearles el mayor de los éxitos y cuídense mucho.